Lushan, China, verano de 1959. La humedad pegajosa se aferraba a la piel como una premonición. En la villa apartada donde se congregaba la élite del Partido Comunista, el aire no solo estaba cargado de la sofocante atmósfera estival, sino de una tensión política que cortaba el aliento. En el centro de aquella tormenta silenciosa se encontraba un hombre, un mariscal del Ejército de Liberación Popular, curtido en batallas que habían forjado la nueva China. Su rostro, marcado por años de guerra y servicio inquebrantable, reflejaba la convicción de quien había actuado movido por la más pura lealtad. Aquel hombre era Peng Dehuai, camarada de armas de Mao Zedong desde los días de la Larga Marcha, una figura legendaria cuya franqueza era tan célebre como su destreza militar. Había compartido trincheras, privaciones y la visión de una nación transformada. La ironía de su destino se gestaba en ese preciso momento, mientras su carta de opiniones circulaba entre los delegados. Un documento de casi 8.000 caracteres, redactado con una mezcla de respeto y una inusual audacia, donde Peng osaba criticar sin tapujos los excesos y las fantasías del gran salto adelante. Hablaba de cosechas falseadas, de la miseria del campo y del sufrimiento innecesario de un pueblo al que había jurado proteger. No era una traición, sino un acto desesperado de quien veía el abismo. La reacción, inicialmente silente, fue un eco ensordecedor en los pasillos del poder. El documento de Peng, concebido como una crítica constructiva entre camaradas, había sido interpretado por el líder supremo no como un consejo, sino como un desafío directo, una afrenta personal que reverberaba en cada sílaba. La maquinaria del Estado, aún en su fase de consolidación, operaba bajo una lógica implacable donde la disidencia, por muy bien intencionada que fuera, se percibía como subversión. La paranoia del régimen, alimentada por años de lucha por el control absoluto, empezaba a devorar a sus propios hijos. Peng Dehuai, el héroe de la guerra de Corea, el leal lugarteniente, se había convertido de la noche a la mañana en el epicentro de una purga inminente. La atmósfera en Lushan se tornó glacial. Los murmullos se silenciaron, las miradas se esquivaron. Aquellos que habían compartido su risa, sus batallas y sus sueños, ahora le veían como un paria, un objetivo. La amistad, una vez tan sólida como el acero, se desmoronaba bajo el peso de la ambición y el miedo. Su carta, escrita con la pluma de la honestidad, había sellado su destino. En ese instante, su borrado no era una posibilidad remota, sino una certeza escalofriante, el preludio de una damnatio memoriae que consumiría no solo su vida, sino su existencia misma en los anales oficiales de la historia. Para entender cómo la lealtad puede convertirse en condena y cómo la historia se reescribe para borrar a sus incómodos héroes, suscríbete a Caídos del Poder y desentraña con nosotros estos oscuros capítulos. El hombre al que ahora todos evitaban en Lushan no era un advenedizo ni un ideólogo de salón. Peng Dehuai había nacido en 1898 en una familia campesina pobre de Hunan, la misma provincia que vio nacer a Mao. Su vida temprana fue una brutal escuela de supervivencia, orfandad, trabajos forzados, el hambre como compañera constante. Estas experiencias forjaron en él una compasión genuina por el sufrimiento de los trabajadores y agricultores, una raíz que nunca abandonaría, incluso en la cima del poder. Su camino hacia la revolución no fue el de un intelectual, sino el de un pragmático, un militar dotado que ascendió de forma meteórica. Se unió al Kuomintang a principios de la década de 1920, participando en la expedición del norte, pero pronto se desilusionó con la corrupción y la ineficacia del gobierno nacionalista. En 1928, en medio del levantamiento de Pingyang, rompió filas y se unió al naciente Ejército Rojo, una decisión que marcaría el resto de su vida. Fue en esos años tumultuosos cuando conoció a Mao Zedong. La imagen que se construyó entonces fue la de dos hombres forjados en la misma fragua de la adversidad, unidos por un destino común. Peng se convirtió en uno de los comandantes más confiables de Mao, conocido por su valor en el campo de batalla, su meticulosidad táctica y su capacidad para inspirar a sus tropas. Su reputación creció exponencialmente durante la Larga Marcha.
donde su liderazgo fue crucial para la supervivencia de las fuerzas comunistas. No era solo un estratega, sino un líder carismático que compartía las penurias con sus hombres, ganándose su respeto incondicional. Tras la victoria comunista en 1949, Peng fue recompensado con altas responsabilidades. Fue vicepresidente del Comité Militar Central y quizás su mayor desafío, comandante en jefe de los voluntarios del pueblo chino durante la Guerra de Corea, donde sus tropas se enfrentaron directamente a las fuerzas de la ONU, logrando una resistencia formidable que le valió el estatus de héroe nacional. La prensa, las canciones populares y la propaganda lo encumbraron como un pilar fundamental de la nueva China. En 1954, se convirtió en ministro de Defensa, cargo desde el cual supervisó la modernización del Ejército Popular de Liberación, transformándolo en una fuerza militar formidable. Su ascenso al poder no alteró su carácter fundamental. Seguía siendo el mismo hombre franco y directo, a menudo chocando con otros líderes por cuestiones de principios o estrategia. No era un político astuto en el sentido tradicional. Valoraba la verdad y la eficiencia por encima de la adulación y la intriga. Esta honestidad brutal, que en otros tiempos había sido vista como una virtud, como un rasgo de su lealtad inquebrantable a la causa y a Mao, ahora se estaba convirtiendo en una vulnerabilidad fatal. La sombra de su propia franqueza, la misma que le había encumbrado, se cernía sobre él en la atmósfera opresiva de Lushan, anunciando que el tiempo del camarada leal estaba llegando a su fin. El respeto y la admiración que Peng Dehuai inspiraba en el pueblo y en gran parte del ejército eran innegables. Sin embargo, en la cúspide del poder, esta misma popularidad, sumada a su inquebrantable rectitud, comenzó a percibirse como una amenaza latente. El contexto político de finales de la década de 1950 en China era un polvorín de ambición, ideología y paranoia. Mao Zedong, tras consolidar su liderazgo después de la victoria revolucionaria y la Guerra de Corea, estaba inmerso en la implementación de una visión radical para transformar el país, el Gran Salto Adelante. Lanzado en 1958, el Gran Salto Adelante fue un intento audaz y desmesurado de industrializar China a una velocidad sin precedentes y de colectivizar la agricultura a gran escala. La idea era superar a Gran Bretaña en 15 años y lograr la utopía comunista en tiempo récord. Se incentivó la producción de acero en hornos de patio trasero improvisados, se implementaron técnicas agrícolas no probadas y se impusieron cuotas de producción irrealmente altas a las comunas rurales. La propaganda estatal lo presentaba como un éxito rotundo, con carteles que mostraban cosechas gigantes y fábricas humeantes a pleno rendimiento. Sin embargo, la realidad sobre el terreno era devastadora. Los hornos de patio trasero producían hierro de mala calidad, inservible para la industria. Las técnicas agrícolas erróneas y la movilización masiva de campesinos para proyectos de infraestructura inutilizaron vastas extensiones de tierra cultivable. La obsesión por cumplir las cuotas llevó a los funcionarios locales a inflar las cifras de producción de forma grotesca, reportando cosechas exuberantes mientras los graneros estaban vacíos y la gente moría de hambre. La inanición se extendía por el campo, pero el miedo a las represalias impedía que la verdad llegara a los oídos de la cúpula. En este clima de autoengaño y represión, la franqueza de Peng Dehuai se volvió intolerable para Mao. El líder, que había sido elevado a un estatus casi divino, no toleraba la crítica, especialmente cuando ésta desafiaba su infalibilidad ideológica. La campaña 100 Flores de 1957, que inicialmente animaba a la crítica, había terminado en una purga brutal de intelectuales, mostrando la creciente intolerancia del régimen hacia cualquier forma de disidencia. La paranoia se había enraizado profundamente en el partido, donde la lealtad se medía por la obediencia ciega, no por el consejo sincero. Peng, desde su posición como ministro de Defensa, tenía acceso a informes que contradecían la narrativa oficial. Veía la miseria con sus propios ojos, escuchaba a los soldados que venían del campo y entendía la catástrofe que se estaba gestando. Su conciencia, forjada en el sufrimiento del pueblo, no le permitía permanecer en silencio. Esta discrepancia entre la realidad y la ficción del Gran Salto, sumada a la creciente autocracia de Mao,
creó el caldo de cultivo perfecto para la caída de cualquier figura que osara levantar la voz. Peng Dehuai, el héroe, se preparaba para desafiar a la divinidad, sin saber que su acto de lealtad a la verdad sería interpretado como el más grave de los crímenes. La conferencia de Lushan, convocada en julio de 1959, se presentaba oficialmente como una reunión para revisar los avances del gran salto adelante y discutir los problemas económicos. Sin embargo, bajo la superficie, la paranoia ya se había arraigado, y el objetivo real se estaba desviando hacia la identificación y neutralización de cualquier voz discordante. Peng Dehuai, con su conocimiento de la devastación real en las zonas rurales, sentía una responsabilidad ineludible. Durante las primeras semanas de la conferencia, escuchó los informes optimistas y las alabanzas al gran salto, una farsa que contrastaba brutalmente con la realidad que él mismo había presenciado en una reciente gira por su provincia natal, Hunan. No era el único en tener dudas, pero sí el único dispuesto a expresarlas con la fuerza necesaria. Otros líderes, como Liu Shaoqi y Zhou Enlai, compartían en privado sus preocupaciones, pero ninguno se atrevía a desafiar directamente la autoridad de Mao. La dictadura de partido único, sumada a la personalidad carismática y autoritaria del líder, había creado un ambiente donde la crítica abierta se equiparaba a la traición. El miedo a las purgas, aún frescas en la memoria de muchos tras la campaña antiderechista, silenciaba cualquier objeción. La maquinaria del Estado no solo controlaba los medios de producción, sino también el pensamiento y la expresión. El 14 de julio, Peng Dehuai tomó una decisión trascendental. Redactó una carta de opiniones dirigida personalmente a Mao Zedong. En ella, con el tono respetuoso de un viejo camarada, pero con una honestidad brutal, describía los defectos del gran salto. Hablaba de la fiebre pequeña burguesa en la economía, de la falsificación de los datos de producción y de la exageración en los logros. Criticaba el desorden, la improvisación y el entusiasmo fanático que había llevado al país a una situación catastrófica. Aunque intentaba ser constructivo y sugerir soluciones, su carta era, en esencia, una crítica directa a las políticas de Mao y, por extensión, a su liderazgo. Mao inicialmente leyó la carta con aparente calma, incluso la distribuyó entre los delegados, instándoles a discutirla. Pero esta aparente apertura era una trampa. En realidad, Mao veía la carta de Peng no como una sugerencia, sino como un ataque frontal a su prestigio y autoridad, un desafío a su visión infalible. Para él, la franqueza de Peng era una manifestación de deslealtad, una conspiración para socavar su poder. La paranoia del líder, ya exacerbada por la magnitud de su proyecto y la resistencia interna que percibía, encontró en Peng el chivo expiatorio perfecto. La carta, destinada a salvar al pueblo, se convirtió en la prueba de cargo contra su autor. La atmósfera en Lushan cambió drásticamente. Lo que comenzó como una discusión se transformó en un juicio. La máquina propagandística y el aparato de seguridad del partido se pusieron en marcha. Peng Dehuai, el héroe de guerra, el constructor del ejército, se enfrentaba ahora no a un enemigo externo, sino a la ira incontrolable de un camarada que lo había sido todo para él. El cambio de marea era inminente, y la trampa estaba lista para cerrarse sobre el hombre que se atrevió a decir la verdad. La trampa de Lushan se cerró con una brutalidad predecible. Lo que comenzó como un debate interno se transformó en una lucha ideológica, orquestada directamente por Mao. El 23 de julio, Mao Zedong respondió a la carta de Peng con un discurso feroz, un ataque personal que marcó el tono para el resto de la conferencia. Acusó a Peng de formar una camarilla antipartido, de ser un oportunista de derecha y de colaborar con fuerzas extranjeras para socavar la revolución. La retórica era incendiaria, las acusaciones, infundadas, pero letales en el ambiente de paranoia reinante. La maquinaria del Estado respondió de inmediato. Los aliados de Peng, los pocos que aún se atrevían a defenderlo, fueron silenciados y pronto también cayeron en desgracia. El mariscal fue sometido a una serie de sesiones de crítica, pi pan wi, maratones de humillación pública que duraban horas, a veces días,
En estas sesiones era forzado a escuchar interminables acusaciones, a confesar crímenes que no había cometido y a renegar de sus propias opiniones. Sus antiguos camaradas, temerosos por sus propias vidas y carreras, se unieron al coro de la denuncia, compitiendo por demostrar su lealtad a Mao. Zhou Enlai, Liu Shaoqi, Deng Xiaoping, todos aquellos que habían compartido batallas con Peng, se vieron obligados a condenarlo públicamente para asegurar su propia supervivencia política. Peng, a pesar de la presión abrumadora, se negó a retractarse completamente de sus críticas fundamentales al Gran Salto. Aunque ocasionalmente hacía concesiones tácticas para aliviar la presión, mantenía la esencia de sus argumentos. El sufrimiento del pueblo era real y las políticas eran erróneas. Esta resistencia, lejos de apaciguar a sus acusadores, solo intensificaba su furia. Fue despojado de sus cargos de ministro de Defensa y vicepresidente del Comité Militar Central en agosto de 1959. El golpe no fue solo político, sino personal. El hombre que había dedicado su vida a la revolución y al ejército se veía ahora apartado, aislado y vilipendiado. Su caída fue el punto de inflexión que consolidó el control absoluto de Mao sobre el partido y el Estado, y que silenció cualquier voz de crítica durante la década siguiente. La purga de Peng Dehuai envió un mensaje escalofriante a toda la élite del partido. Nadie estaba por encima de la crítica del líder, y la lealtad se definía por la obediencia incondicional. La carta de opiniones de Peng, que había sido una expresión de lealtad al pueblo y a la verdad, se convirtió en el arma de su propia condena, un testimonio de la brutalidad de un sistema que prefería el autoengaño y la represión a la confrontación de sus errores. El arresto formal y las acusaciones públicas eran solo el principio de un calvario que se extendería por años, un lento desmantelamiento de su persona y su legado. ¿Crees que la historia juzgó mal a este personaje? ¿Es la lealtad a la verdad más importante que la lealtad a un líder? Dímelo en los comentarios. Tras ser despojado de todos sus cargos públicos y militares en 1959, Peng Dehuai fue relegado a un ostracismo silencioso. Aunque no fue encarcelado de inmediato, su vida se convirtió en una forma de arresto domiciliario bajo constante vigilancia. Fue enviado a una remota granja estatal en las afueras de Pekín, donde se le permitió trabajar como obrero agrícola, una cruel ironía para el antiguo mariscal que había dirigido ejércitos enteros. Este exilio interno era una tortura psicológica, el aislamiento, la negación de su contribución histórica y la constante amenaza de una persecución mayor. Durante este período de relativo silencio, la situación en China empeoraba. La Gran Hambruna, consecuencia directa del Gran Salto Adelante, cobró la vida de decenas de millones de personas entre 1959 y 1962. Los peores augurios de Peng se habían materializado con una ferocidad inimaginable. Sin embargo, su nombre no podía ser pronunciado en público. Su crítica había sido borrada de la narrativa oficial, y su caída se utilizaba como advertencia para cualquiera que osara desafiar la línea del partido. El verdadero calvario de Peng Dehuai se intensificaría con el estallido de la Revolución Cultural en 1966. Este movimiento, lanzado por Mao Zedong para reafirmar su poder y purgar a los revisionistas y capitalistas dentro del partido, desató un caos incontrolable y una brutalidad sin precedentes. Peng, como uno de los tres antipartido, junto a Huang Kecheng y Zhang Wentian, se convirtió en un objetivo principal. Para Mao, Peng representaba la resistencia interna más significativa a su autoridad absoluta, un fantasma que debía ser exorcizado por completo. En diciembre de 1966, grupos de guardias rojos, fanáticos jóvenes que actuaban en nombre de Mao, irrumpieron en su residencia. Peng Dehuai, ahora un hombre de 68 años enfermo y debilitado, fue arrastrado y sometido a una serie de brutales sesiones de lucha o juicios populares. Estas no eran audiencias judiciales en ningún sentido de la palabra, sino espectáculos de humillación y violencia física y psicológica. Fue trasladado a Pekín y encerrado en una prisión improvisada, donde fue interrogado y golpeado repetidamente. Las acusaciones no se limitaban a su carta de opiniones,
Se le imputaron crímenes que iban desde la conspiración con la Unión Soviética hasta el intento de golpe de Estado. La intención no era obtener la verdad, sino romper su voluntad y obligarle a confesar cualquier delito que sus captores desearan. Los interrogatorios eran maratónicos, sin descanso, diseñados para agotarlo mental y físicamente. Se le privaba de sueño, se le sometía a interrogatorios bajo luces intensas y se le obligaba a mantenerse en posturas incómodas durante horas. La justicia formal, si es que alguna vez existió un ápice de ella, había desaparecido por completo. El proceso contra Peng Dehuai no era una cuestión de culpa o inocencia, sino un acto de poder absoluto. El sistema judicial y político se había transformado en una herramienta de venganza personal, una máquina implacable diseñada para borrar no solo al hombre, sino la mera existencia de su disidencia. Su juicio fue una farsa, una representación teatral destinada a legitimar su destrucción ante los ojos del pueblo y del partido. A lo largo de los años de la Revolución Cultural, Peng Dehuai fue sometido a un tormento incesante. Encerrado en una celda, sin contacto con el mundo exterior, su cuerpo y mente se deterioraban bajo la constante presión. Aunque no hubo una ejecución en el sentido de un fusilamiento público, la muerte de Peng fue una ejecución lenta y deliberada, un proceso sistemático de aniquilación. La maquinaria del Estado no buscaba una muerte rápida, sino una destrucción total que sirviera de escarmiento. Los juicios populares y los interrogatorios continuaron esporádicamente, a menudo orquestados por facciones rivales de guardias rojos que competían por demostrar su fervor revolucionario. Peng era una marioneta en un teatro de crueldad. A pesar de su fragilidad, se negaba a firmar confesiones que consideraba falsas o que implicaran a otros. Su resistencia, nacida de su convicción y de la lealtad a sus principios, solo exacerbaba la furia de sus captores, quienes veían en su obstinación una prueba de su desafío contrarrevolucionario. La falta de alimentos adecuados, la ausencia de atención médica y los golpes sistemáticos tuvieron un efecto devastador en su salud. Peng padecía de varias enfermedades crónicas, incluyendo tuberculosis, una condición cardíaca y cáncer colorectal, todas ellas agravadas por las condiciones de su detención. Los informes médicos posteriores, desclasificados años después, describen un hombre en un estado de salud deplorable, sufriendo un dolor constante y una degradación física imparable. Hacia el otoño de 1974, la salud de Peng Dehuai había llegado a un punto crítico. Su cuerpo estaba devastado. El 29 de noviembre de 1974, en la prisión de Qingcheng en Pekín, Peng Dehuai finalmente sucumbió. Murió en soledad, sin la compañía de su familia o amigos, tras años de tortura física y psicológica. Su muerte no fue anunciada públicamente. De hecho, su certificado de defunción fue falsificado, indicando un nombre y una causa de muerte diferentes para ocultar su identidad y las circunstancias reales de su fallecimiento. Su cuerpo fue incinerado bajo un nombre falso, y sus cenizas guardadas en secreto, sin ceremonia alguna. La muerte de Peng Dehuai fue el culmen de un proceso de borrado. La ideología del partido, bajo Mao, había creado un sistema donde la disidencia no solo era castigada con la pérdida del poder, sino con la negación de la existencia misma del individuo. La ejecución lenta de Peng fue el mensaje más claro de que en la China de Mao, la verdad era un lujo que pocos podían permitirse, y la lealtad se medía no por la honestidad, sino por la obediencia ciega. La trágica ironía es que el hombre que había luchado incansablemente por el bienestar del pueblo murió como un paria, víctima de las mismas fuerzas que había ayudado a poner en el poder. Su calvario, aunque silenciado en su momento, es un recordatorio sombrío de las consecuencias de la tiranía y el terror ideológico. La muerte de Peng Dehuai en 1974 no fue el final de su calvario, sino la culminación de un proceso de damnatio memoriae que había comenzado 15 años antes. Desde el momento de su caída en Lushan, la maquinaria del Estado chino se dedicó con meticulosidad implacable a borrar su existencia de la memoria colectiva y de los registros históricos. Era como si el hombre nunca hubiera existido, como si sus contribuciones, su valor y su sacrificio
hubieran sido una ilusión. Las fotografías fueron uno de los primeros objetivos. En las innumerables imágenes de la larga marcha, de la fundación de la República Popular o de la Guerra de Corea, donde Peng Dehuai había aparecido junto a Mao Zedong y otros líderes, su figura fue retocada, eliminada o directamente cortada de la imagen. Los estudios fotográficos estatales, equipados con las técnicas de manipulación de la época, pinceles, tinta china, tijeras y pegamento, trabajaron para crear una realidad alternativa donde Peng nunca había estado presente. Era el Photoshop de los años 30 y 40, aplicado con fines políticos, una revisión visual de la historia que pretendía moldear la percepción del pasado. Los libros de texto, los documentales y los periódicos fueron purgados de cualquier mención positiva de Peng. Su nombre se convirtió en un sinónimo de traición, y cuando se le mencionaba, era solo para denigrarlo como un oportunista de derecha o un conspirador antipartido. Las canciones que celebraban su heroísmo fueron retiradas, los monumentos y placas conmemorativas que le honraban fueron destruidos o modificados. Incluso su hogar natal, que en otros tiempos había sido un lugar de orgullo local, cayó en el abandono y la deshonra oficial. Los archivos militares y del partido fueron meticulosamente revisados. Los documentos que alababan sus logros o que contenían sus críticas fueron alterados, clasificados o simplemente desaparecieron. Su carta de opiniones de Lushan, que había sido el detonante de su caída, se presentó durante años como la prueba irrefutable de su traición, despojándola de su contexto y de su intención original. El objetivo era reescribir la narrativa oficial para que las generaciones futuras nunca conocieran la verdad de su coraje o la brutalidad con la que fue silenciado. Este gran borrado no se limitaba a la vida pública de Peng. Su familia también sufrió las consecuencias. Fueron estigmatizados, vigilados y, en muchos casos, sus carreras y vidas personales fueron arruinadas. La eliminación de Peng Dehuai de la historia era un proceso total, diseñado para dejar un vacío inmaculado donde una vez estuvo un hombre. La maquinaria del Estado no solo había dictado su muerte, sino que había intentado dictar el olvido, creyendo que al borrar su imagen y su nombre, podrían borrar también la incómoda verdad que representaba su vida. Sin embargo, la historia, como la naturaleza, tiene sus propias formas de reclamar lo que le pertenece, y el borrado de Peng Dehuai, aunque exhaustivo, no sería definitivo. El borrado de Peng Dehuai, aunque meticuloso y brutal, no logró ser absoluto. La verdad a menudo encuentra caminos subterráneos para resurgir. Tras la muerte de Mao Zedong en 1976 y el ascenso de Deng Xiaoping al poder, China entró en una nueva era. El nuevo liderazgo emprendió un proceso de rectificación de errores y rehabilitación de las víctimas de la revolución cultural y de las purgas anteriores. Era una necesidad política para deslegitimar las políticas maoístas más extremas y consolidar una nueva dirección. En diciembre de 1978, 14 años después de su muerte y casi 20 después de su caída, Peng Dehuai fue oficialmente rehabilitado. El Partido Comunista de China emitió una declaración póstuma que anulaba todas las acusaciones contra él, reconociendo su gran contribución a la revolución y a la construcción del ejército. Se admitió que su carta de opiniones había sido una crítica constructiva y veraz, y que las acusaciones de camarilla antipartido y conspiración eran infundadas. Sus cenizas, que habían permanecido ocultas y bajo un nombre falso, fueron finalmente recuperadas y enterradas con todos los honores militares en el cementerio revolucionario de Babaoshan, en Pekín. La rehabilitación de Peng Dehuai fue un momento significativo en la historia china, no solo por la justicia tardía que representaba para él y su familia, sino porque simbolizó el reconocimiento oficial de los errores y la crueldad del gran salto adelante y la revolución cultural. Su historia se convirtió en un símbolo de la lucha contra el dogmatismo y el culto a la personalidad, y un testimonio del coraje de aquellos que se atrevieron a hablar con la verdad en un régimen de terror. Hoy, Peng Dehuai es recordado como un héroe militar y un mártir.
Su biografía oficial ha sido restaurada, sus fotos ya no están retocadas y su nombre es sinónimo de integridad y patriotismo. Sin embargo, su historia sigue siendo un recordatorio sombrío de cómo la maquinaria del Estado puede manipular la historia, cómo la lealtad sincera puede ser castigada como traición y cómo la paranoia del poder puede devorar a sus propios arquitectos. La carta que Peng Dehuai escribió en Lushan, destinada a salvar a su pueblo, se convirtió en el catalizador de su propia destrucción, pero también, con el tiempo, en un faro para aquellos que buscan la verdad en la oscuridad del pasado. Su vida y su caída nos enseñan que el precio de la complacencia frente a la injusticia es inmenso. La historia de Peng Dehuai es una lección de resiliencia y de la persistencia de la verdad, incluso frente a la más implacable campaña de borrado. Recordar es la única forma de evitar que esto vuelva a pasar. Suscríbete a Caídos del Poder para seguir explorando las historias que los regímenes intentaron borrar.